El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Cordial saludo para todos nuestros usuarios y para todos los televidentes de nuestro programa Salud con HMB. El hospital continúa adelantando las actividades necesarias para ofrecer unos servicios con confort, unos servicios más oportunos. En este sentido, el área destinada a los consultorios de medicina especializada ya cuenta con el mobiliario, con la dotación requerida para que las personas asistan y reciban nuestros servicios. Nos queda una última parte, que es una compra de unos equipos. Esto pues por dos razones se ha visto demorado. Uno, por el tema del primer semestre relacionado con la ley de garantías, que limitaba nuestros procesos de contratación, y dos, por el tema de recursos. Hemos estado afrontando una crisis de falta de flujo de dinero por poco pago o pago muy demorado por parte de las EPS. Permanentemente la oficina de cartera, la oficina de auditoría del hospital realizan gestiones para mantener al día las conciliaciones, para depurar las cuentas y que esto permita que los recursos ingresen a la institución. Entonces, esta labor la realizamos en las ciudades de Bucaramanga, de Bogotá, participamos en las diferentes mesas a las que se convoca y tratamos de mantener nuestra información depurada. Esto permite que las cifras sean reales y podamos gestionar esos recursos. Doctor Sergio Roldán Gómez Buendrón, soy neurocirujano en el Hospital Manuela Beltrán del Socorro. Pues hoy quisiera presentarles acerca del servicio de neurocirugía del hospital. Yo laboro aquí en el hospital desde hace ya 5 años, recién salido de mi especialidad en neurocirugía. Desde ese el grupo de neurocirugía está conformado pues, por el doctor Ricardo Molina y mi persona. Bueno, durante estos 5 años nosotros hemos logrado, junto con el doctor Molina, la modernización del servicio de neurocirugía de acá del Hospital Manuela Beltrán mediante la adquisición de unos equipos que nos han permitido posicionarnos al nivel óptimo, a nivel nacional, dentro de los hospitales de tercer nivel, como fue la adquisición en su época del craniótomo y de la mesa específica de neurocirugía. Bueno, la adquisición de estos equipos pues ha incrementado el nivel de seguridad y de eficacia de las intervenciones que acá realizamos en el hospital. En la consulta del hospital, o básicamente los motivos por los cuales los pacientes acuden acá al hospital para la atención de neurocirugía, está conformada por dos grandes grupos, básicamente, lo que es el trauma craneoencefálico y la otra gran población es de tumores del sistema nervioso central. El día de hoy pues quisiera hablarles sobre lo que son los tumores del sistema nervioso central. Son todos aquellos tumores que se derivan o mantienen en contacto con alguna parte del cerebro. Entonces vamos a tener tumores que se originan de las neuronas directamente, de algunos células de soporte de las neuronas, que son los más frecuentes, y otros que son tumores que son originados de estructuras que no tienen que ver con la actividad nerviosa, pero que están en relación con el sistema nervioso.
Bueno, dentro de estos tumores, pues existe el principal grupo, está conformado por los meningiomas. Los meningiomas se originan de las células que revisten el cerebro. El cerebro se encuentra protegido por diferentes elementos, como es el cráneo, que es la parte del hueso, que es la más externa, seguido por las meninges. Las meninges existen tres, que son la dura madre, ¿sí?, la aracnoides y la pia madre. De esas capas se originan lo que son los meningiomas. Los meningiomas son los tumores más frecuentes del sistema nervioso. A su vez, la gran mayoría de estos tumores son benignos. ¿Qué es lo que pasa? Estos tumores son de crecimiento muy lento, ¿sí? El cerebro tiene una capacidad que el cerebro se va adaptando a los cambios que ocurren lentamente en el tiempo. Por eso estos tumores, cuando se detectan, ya son de un tamaño importante, porque ya se acaba, digámoslo así, la reserva del cerebro ante la presencia del tumor. Estos tumores, pues dependiendo de la localización, se pueden utilizar diferentes técnicas quirúrgicas. Bueno, se clasifican en dos grupos, unos que son de la convejidad y otros que son de la base del cráneo. Los tumores de la convejidad son los que se presentan en relación con la parte donde se encuentra el cuero cabelludo, mientras que los tumores de la base del cráneo son aquellos tumores que se originan sobre las estructuras en las cuales se asienta el cerebro. Acá en el hospital tenemos la posibilidad de tratar ambos tipos de tumores, tanto de la convejidad como de base de cráneo. Estos tumores pueden tratarse o manejarse quirúrgicamente desde la parte externa de la cabeza o a través de las fosas nasales. Gracias a una especialidad que tuve la oportunidad de cursar, podemos manejar este tipo de tumores a través de la nariz, con lo cual se obtiene un abordaje más seguro y con unos porcentajes de resección mayor y un menor riesgo de complicaciones para el paciente. Algunos pacientes con meningiomas requieren tratamientos complementarios, como es la radioterapia y la quimioterapia. Estos pues ya lo maneja lo que es el oncólogo y el radioterapeuta, los servicios con los cuales pues no contamos en el hospital, porque esto es un hospital de tercer nivel y esos servicios se imparten en hospitales de cuarto nivel. Pero ahí en el hospital podemos hacer unas resecciones muy adecuadas, óptimas para el paciente, que le van a permitir un mejor aprovechamiento de las terapias oncológicas, con unos mejores resultados a corto y a largo plazo. Bueno, el otro grupo de tumores más frecuentes dentro del sistema nervioso central son lo que son los gliomas. Los gliomas se originan de las células de soporte o de las células que mantienen a las neuronas. Estas son las células gliales. De esas células gliales se originan los gliomas. Los gliomas se clasifican en diferentes grados, que van del grado 1 al grado 4. El grado 1 se considera benigno y el grado 4 es el más maligno de todos, y su nombre es el glioblastoma multiforme. Realmente esta clasificación varía con el tiempo. ¿Qué pasa? Si un paciente es grado 1, ahorita digamos acá en el 2018, y no recibe un tratamiento o la resección es parcial, a lo largo del tiempo, por ejemplo en 4 o 5 años, si ese tumor pues no es adecuadamente removido, se transforma, puede comenzar a malignizarse hasta alcanzar el nivel de gliomas grado 4, los glioblastomas multiformes. Estos tumores pues son dentro del cerebro como tal, es decir, para poderlos accesar hay que abrir el cerebro como tal, no solamente el cráneo, sino poder llegar al cerebro. Para resecar estos tumores se puede utilizar diferentes herramientas, como son el aspirador ultrasónico, la neuronavegación, diferentes métodos o herramientas que nos ayudan a resecarlos. Estas herramientas pues el hospital no las tiene como propias, pero existen unas casas comerciales que los pueden alquilar y pues dependiendo del caso y de la necesidad específica de cada paciente se pueden obtener y se pueden manejar acá dentro de la institución. Los gliomas, a diferencia de los meningiomas, pues como ya dije, tienen la oportunidad o la probabilidad
de malignizarse. Entonces estos tumores sí necesariamente requieren un manejo posterior a la cirugía, que ya es nuevamente o de oncología o de radioterapia o de las dos opciones. Lo más importante en estos tumores es la detección temprana. Estos tumores sí pueden ser de crecimiento muy rápido y pues cuando se detectan ya puede ser un tumor de un tamaño considerable. A mayor tamaño generalmente es mayor la probabilidad de que el tumor sea maligno. Entonces se debe hacer una detección temprana. ¿Cómo se puede hacer una detección temprana? Básicamente es pues atendiendo a los servicios de salud, consultando al médico general y dependiendo de los hallazgos, remisión a neurocirugía con la toma de los exámenes complementarios correspondientes. Esa es como la mejor forma de hacer una detección temprana en el cual se le puede ofrecer diferentes opciones al paciente. Bueno, los gliomas realmente son tumores que se originan de mutaciones dentro de los genes de adentro de las neuronas, como básicamente todos los tumores. ¿Qué lo puede disparar? Existen diferentes causas probables. Dentro de las más frecuentes son la radiación, ¿sí? Está también el fumar. El fumar también existe el riesgo de producir tumores. Algunos elementos de la nutrición, pues que eso no es difícil de comprobar, pero pues se ha visto que puede llegar a producir este tipo de tumores. Sobre traumas en la cabeza que originen tumores, sobre todo los gliomas, eso sí realmente no está comprobado y es poco probable. Generalmente se deben a algún tipo de alteración en la transcripción del genoma dentro de la célula, ¿sí? Entonces, pues realmente se debe a eso. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? El síntoma más frecuente, pero no es específico, es el dolor de cabeza, la cefalea, ¿sí? De los que más se asocian a la probabilidad de un tumor en la cabeza son aquellas cefaleas que se presentan sobre todo en las madrugadas. Por ejemplo, aquellos pacientes que se despiertan a la 1 o 2 de la mañana con una cefalea intensa o persistente y que se presente o sea, que sea muy frecuente, o sea, muchas madrugadas se presenta ese síntoma, es importante consultar, ¿sí? Aunque, o sea, realmente no es que uno diga que esa cefalea es específica, pero hay que hacer los estudios para descartar ese tipo de tumores. Dentro del estudio más específico para descartarlo es la resonancia nuclear magnética del cerebro, ¿sí? Ese es el estudio con el cual se puede realmente observar si existe o no existe un tumor en ese momento. Lo que pasa, los tumores pues son diferentes. En los niños el tumor más frecuente es el craniofaringioma, ¿sí? Y en adultos el tumor más frecuente está el meningioma, las metástasis y los gliomas. Esos son los tumores más frecuentes, ¿sí? Pues de los niños, pues eso ya es el craniofaringioma, es un tumor que se presenta de la degeneración de unos restos embrionarios. Cuando el niño se está formando, hay una glándula que es la hipófisis que se forma cerca a lo que es la boca. Esa hipófisis, a medida que el niño se va desarrollando, ese feto, ese embrión, comienza a migrar como hacia más cerca del cerebro. Durante esa migración se pueden producir algunas siembras que no se degeneran y se transforman en tumores. Esos tumores los podemos tratar acá gracias a la cirugía de base de cráneo y lo podemos hacer un manejo muy óptimo. El otro tumor, como ya habíamos mencionado, son las metástasis. ¿Qué son las metástasis? Las metástasis son aquellos tumores que se originan o que se depositan en un tejido que no es el correspondiente al tipo de células de las que se compone la metástasis. Es decir, una metástasis cerebral puede ser, por ejemplo, de un tumor primario que se encuentra en el pulmón. Entonces, el cáncer de pulmón puede producir metástasis a nivel cerebral. Las metástasis, pues, como son el tipo de tumor, uno de los tipos de tumores más frecuentes. ¿Por qué? Porque existen múltiples tipos de tumores primarios en otras partes del organismo que pueden ocasionar
siembras o metástasis a nivel cerebral. Estas metástasis pues pueden ser una sola metástasis o pueden haber muchas. Dependiendo del número y de la localización de las metástasis, se opta por tratamiento quirúrgico o por radioterapia. Eso pues ya depende, como ya dije, del número y la localización. Toca después de los estudios de resonancia observar cuál es la mejor opción para el paciente. Realmente la prevención en cáncer, sobre todo cerebral, se puede decir que no existe. Lo que existe y se puede hacer es la detección temprana, ¿sí? ¿Por qué? Porque las causas que llevan a estos cánceres puede ser la radiación. En algunos casos ahorita en algunos estudios están diciendo que el uso del celular permanente puede producir cáncer, pero de ahí, o sea, todo el mundo necesita usar celular en este momento, entonces es difícil la prevención, por ejemplo, de no usar celular. Bueno, lo mismo que la cercanía a ciertas redes eléctricas de alta tensión, de 10.000, 50.000 voltios, en algunos lugares de Estados Unidos pues han reportado una mayor incidencia de este tipo de tumores, pero realmente que haya un cambio del hábito de una persona para que los podamos prevenir, pues es bastante difícil, como ya se había dicho. Lo más importante es la detección temprana, que es la consulta temprana, ¿sí?, ante los síntomas y la realización de los estudios correspondientes. Una cosa que es muy importante es la no automedicación. Muchas personas se automedican, comienzan a tomar diferentes fármacos que venden en las farmacias de manera libre y no consultan a tiempo. Estos fármacos lo que hacen es enmascarar la real causa de este dolor, de esta cefalea. La gran mayoría de las cefaleas corresponden a esas migrañas, no a un tumor, pero igualmente hay que hacer los estudios de rigor para descartar que no haya un tumor. Otra de las síntomas que puede presentar un paciente es alteración del comportamiento. Por ejemplo, hay unos pacientes que comienzan con unos cuadros depresivos o de desorientación, en los cuales también se hace necesario la toma de estos exámenes de resonancia para descartar la presencia de un tumor. Pero lo más importante en el éxito del manejo del cáncer, como en todos los cánceres del cuerpo humano, es una recepción óptima. Bueno, o sea, hay que tratar de sacar el máximo posible de tumor sin poner en riesgo al paciente, ¿sí? A diferencia de la piel, que si usted, por ejemplo, tiene una lesión en la mano, usted le puede quitar 3 centímetros alrededor de la lesión y pues le colocan un injerto y eso va curando y cicatrizando el defecto que deja en la piel. En el cerebro, pues desafortunadamente, dejar un margen tan amplio no se puede. ¿Por qué? Porque en el cerebro 5 milímetros de más puede comprometer alguna función cerebral y pues le quedan mayores secuelas al paciente. Entonces hay que hacer una resección lo más amplia posible, pero sin afectar el tejido nervioso normal. Bueno, entonces, si una resección es muy buena, por ejemplo del 90-95%, ese 10 o 5% restante que queda del tumor, la acción de la radioterapia o de la quimioterapia es mucho mejor, ¿sí? Porque es una capa de tumor que es más susceptible de manejo. En los tumores cerebrales hay pacientes que logran una sobrevida pues muy buena. En los tumores benignos es una sobrevida que puede ser de 10, 20, 30 años. Eso depende del tipo de tumor y nuevamente del porcentaje de resección y de los tratamientos complementarios. Una resección puede ser muy buena, pero si el paciente no recibe atención por oncología o radioterapia, se puede perder lo que se logró con la cirugía. Entonces es importante que el paciente tenga una continuidad en el manejo, es decir, después de la cirugía, a las pocas semanas, el paciente ya tiene que estar siendo visto por oncología y radioterapia para la administración oportuna de los tratamientos. La gran mayoría de los tumores, sí, porque precisamente los pacientes ya se presentan con algún tipo de déficit, ¿sí? Desafortunadamente en el cerebro, si hay un déficit ya establecido, es poco probable que se recupere
después de la resección. Hay muchos casos en los cuales sí se presenta una recuperación hasta un nivel casi normal, pero por regla general pues se acepta que el paciente con el déficit que llega muy probablemente persista con ese déficit, pero la idea de la cirugía es de que la enfermedad no avance y no comprometa más funciones. La conclusión más importante es que el paciente debe consultar oportunamente, ¿sí? Eso es la principal recomendación, no automedicarse y si usted ve que el síntoma persiste, consulte. Es mejor consultar y descartar algo grave que seguir tomando medicamentos y pues dejar que el problema persista y avance. En el servicio de neurocirugía aquí en el hospital pues contamos con toda la disposición para atender a los pacientes y ofrecerle los mejores resultados posibles para el paciente, es decir, una resección muy adecuada con unos riesgos que caben dentro de los estándares internacionales, porque hacia allá es que va a tender la medicina en Colombia, hacia la calidad. ¿Qué es calidad? Calidad es que el paciente sea operado en el tiempo prudente, con una resección máxima posible, un tratamiento complementario ideal y una rehabilitación óptima. ¿Para qué? Para que al final el paciente esté con unas condiciones lo mejor posible para su caso en especial. Pero se hace todo lo posible acá en el hospital. Bueno, el día de hoy, martes 24 de julio, estamos desarrollando el segundo encuentro con los pacientes diabéticos que están recibiendo tratamiento de insulina. Esta actividad corresponde pues a una de las tantas actividades que hacemos para manejo del grupo de pacientes que se encuentran dentro del programa de riesgo cardiovascular y también actividades dentro del componente del plan de atención en salud pública. Sí, nosotros estamos tratando de hacerla por lo menos cada 2 meses con el fin de tener la mayor participación de la comunidad. Está organizada por el Servicio de Consulta Externa del Hospital Manuela Beltrán en conjunto con el laboratorio Sanofi, que es el que provee de tratamiento de insulina para los pacientes que requieren este medicamento. Pues yo estoy muy complacida con la presencia de las personas, tenemos más o menos alrededor de unas 30 personas hoy en el auditorio. Agradezco la participación y la socialización de esta actividad a través de los medios de comunicación, porque gracias a ellos es que la gente se entera de estas actividades y por eso vemos la participación masiva de los pacientes. Asimismo, pues el hospital hace el llamado previo a través de teléfono con el fin de canalizar a estos usuarios para que asistan a la actividad. Sí, desafortunadamente va en aumento la cifra de los pacientes que deben ingresar a un programa de riesgo cardiovascular. Este programa está orientado a atender a aquellas personas que sufren de enfermedad de hipertensión, de hipercolesterolemia y de diabetes. Hoy estamos enfocando la actividad solo a pacientes diabéticos y desafortunadamente estamos viendo que cada día va en aumento la cifra, ya sea porque estamos teniendo malas prácticas de nuestros hábitos alimenticios, no nos estamos cuidando en cuanto a nivel de sobrepeso, obesidad y sedentarismo. La hipertensión tampoco la estamos manejando bien y todas estas cositas llevan a que un paciente o una persona normal pueda llegar a desarrollar la enfermedad de la diabetes. El hospital lleva una base de datos de aquellas personas que están vinculadas al programa de riesgo cardiovascular. Nosotros revisamos periódicamente el listado de las personas que vienen mensualmente a cumplir su control de riesgo cardiovascular con el médico y hemos encontrado personas inasistentes. Entonces la invitación hoy es para aquellas personas a las cuales se les ha diagnosticado la diabetes y en algún momento ya están tomando medicamentos medicados por su personal de salud, que no están asistiendo cumplidamente a su control de riesgo cardiovascular, para que tomen conciencia de la importancia que tiene la asistencia cumplidamente a los controles. Recordemos que la diabetes es una enfermedad que no respeta la condición sexual, no respeta la edad, no respeta el estado de salud de la persona, puede afectar a niños, adolescentes, ancianos y si no la tratamos a tiempo, si dejamos que estos niveles de azúcar en la sangre se eleven de una manera inadecuada,
puede llegar a complicar ciertas partes de nuestro cuerpo, como el riñón, los ojos, la parte circulatoria. Entonces, invito nuevamente a aquellas personas quienes están diagnosticadas con enfermedades como tensión alta, diabetes, obesidad, para que asistan cumplidamente al hospital o a la institución de salud más cercana con la cual están vinculadas y así participen activamente de su control de riesgo cardiovascular con el fin de evitar complicaciones en su estado de salud e incluso ocasionarles la muerte. Recordemos que la diabetes es una enfermedad que se caracteriza porque tenemos aumentados los niveles de azúcar en la sangre. Nuestro cuerpo tiene una hormona que se llama insulina que ayuda a que estos niveles de azúcar se regulen adecuadamente en nuestro cuerpo. Muchas veces nuestro páncreas no produce la cantidad suficiente de insulina que ayuda a que el azúcar se regule en nuestro cuerpo. Por lo tanto, si no tenemos la insulina, el azúcar va a estar de forma alta en nuestro nivel circulatorio. Entonces, hoy la actividad está enfocada precisamente a aquellas personas que están con el tratamiento de la insulina. Muchas veces las personas están tomando hipoglicemiantes orales como la metformina, la glibenclamida, pero vemos que no tienen la respuesta adecuada a nivel de su sistema. Entonces, ¿el médico qué hace? Decide cambiar el medicamento de oral a medicamento de insulina y muchas veces las personas le tienen miedo a esta aplicación de la insulina y por lo tanto no se toman el medicamento oral ni tampoco aplican la insulina. Yo les invito a que sean conscientes de la importancia que tiene la insulina para el manejo del azúcar. Si su médico se lo ha formulado es porque ha observado que sus niveles de azúcar son tan altos que ya su cuerpo mismo no es capaz de manejarlos y tampoco los medicamentos orales que el médico manda no es capaz de manejar el azúcar en la sangre. Entonces, ¿por qué el médico tomó la decisión de manejar con insulina? Porque este es el medicamento que le va a ayudar a controlar sus niveles de azúcar. Entonces, no le tengamos miedo a la insulina. La insulina es un medicamento de vital importancia que nos ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Sabida administrar y sabiendo adecuadamente cómo preservarla, podemos hacer un adecuado manejo de la insulina y vamos a evitar muchas complicaciones en nuestro organismo. Hoy estamos acompañados de la enfermera Mayra del laboratorio Sanofi, quien nos está despejando muchas dudas e inquietudes acerca de la administración, de la preservación del medicamento y de la aplicación de este medicamento.